En el año 2038, George, un científico, vive y trabaja solo en Japón, inmerso en un vasto complejo de robótica en medio de un bosque. Sus únicos compañeros son sus dos primeras creaciones, J1 y J2, quienes también le brindan ayuda. Un día, J2, mientras disfruta de su caricatura favorita, le cuenta a George un sueño vívido donde ambos conducen un auto. No logra recordar muchos detalles, pero al despertar, una profunda tristeza la embarga. Luego, le informa a George que alguien busca hablar con él, una persona que George parece conocer bien. Más tarde, George conversa con su esposa, Jules. Durante la llamada, el rostro de Jules denota una gran seriedad mientras le comunica que ya no pueden seguir hablando, y expresa su deseo de que él sea feliz donde se encuentra. La señal se debilita hasta desaparecer, y Jules se despide. George permanece aturdido por unos momentos, para luego encontrarse de repente en un auto autónomo junto a Jules. Se enfrascan en un juego, y Jules le pide que active el modo de conducción automática. George se niega, pues no confía en la función automática del coche, ya que no fue él quien la diseñó. Mientras tanto, en el presente, George conversa por teléfono con su jefa, Simone. Ella le hace notar que han transcurrido 2 años y él no ha presentado ningún avance significativo, más allá de 2 robots que califica de horribles, en alusión a J1 y J2. Simone le recuerda que dispone de solo 3 años para desarrollar y completar su investigación. La llamada concluye con una orden de Simone para que George respalde el sistema y asegure el lugar. Después, George y J2 comparten sus pensamientos sobre su jefa. Él le comenta a J2 que es mejor limitar el conocimiento de Simone sobre los 2 prototipos, para evitar que los desconecte. J2 asiente y le asegura que ella no es horrible, contrariamente a lo que su jefa afirmó. Poco después, George continúa con su trabajo, mientras un video con recuerdos de su esposa se reproduce en el fondo. Está construyendo un nuevo prototipo, al que nombra J3. J3 luce radicalmente diferente de J1 y J2, y es la única que posee una forma humana. Sin que George lo sepa, J2 observa furtivamente desde la puerta de su laboratorio para ver qué hace. Cuando George y J2 salen para reparar el sistema de recepción, George nota que J2 está inusualmente callada. Ella le pregunta por qué no le permite ayudarlo con su trabajo, recordándole que solían ser un equipo. George le asegura que no la está reemplazando con un nuevo prototipo. J2 sigue sintiéndose insegura, al ver que el nuevo robot se parece a ella, pero en una versión mejorada. Sin embargo, percibe un patrón y comprende que ella es superior en comparación con su hermana J1. George busca evadir la conversación y le ordena a J2 que regrese a la casa, ya que el clima es frío y el prototipo podría mojarse. George vuelve a su estación para continuar el ensamblaje de su tercer prototipo. Logra instalar la inteligencia artificial en su cerebro, pero el sistema aún no puede procesarla completamente, ya que, de forma repentina, empieza a recolectar recuerdos de Jules. George la consuela y la pone en hibernación para que se ajuste y se sienta mejor al despertar. A la mañana siguiente, al salir, George se sorprende al ver un perro en la entrada de su propiedad. Lo ahuyenta y ordena por voz a su sistema que cierre la entrada. Desafortunadamente, no funciona. J2 simula desconocer lo ocurrido, pero parece encantada cuando George le pide ayuda. George y J2 trabajan en la reparación del sistema en el exterior cuando un vehículo se detiene. El señor Sinclair y el señor Melvin, representantes de la compañía Archive, se acercan a ellos. George inmediatamente les ordena a J1 y J2 que permanezcan en su estación hasta que los visitantes se marchen. Los 2 hombres han venido para informarle a George que han recibido las notificaciones sobre la transición de la conciencia de su esposa a otro soporte. También desean verificar la condición de la máquina de Archive para su cliente. El señor Sinclair habla con George de manera casual, pero George parece distraído por la operación del señor Melvin en la máquina. El señor Melvin descubre que alguien ha alterado los sellos de seguridad y los sistemas ambientales de la unidad, pero George lo niega con reticencia y le pide que revise el sistema en busca de errores. El señor Melvin se muestra más suspicaz y le recuerda a George que el uso doméstico de Archive constituye legalmente el almacenamiento de los restos de usuarios fallecidos. Una vez que se utiliza por motivos personales, tiene la obligación legal de retirar la unidad y prepararla para su entierro. George reacciona con un estallido, pues no quiere que la conciencia de su esposa se vaya aún. No obstante, el señor Melvin le advierte que están obligados a actuar bajo la ley de internamiento post-muerte, incluso con la fuerza, si descubren que él actúa en contra de las reglas. George afirma que nunca ha hecho nada malo y que la compañía Archive no puede hacer nada porque no tienen pruebas. Cuando los visitantes se van, George sabe que rápidamente encontrarán evidencia, así que trabaja sin descanso para finalizar a J3. George regresa a su estación para examinar el estado de J3. Desactiva el modo de hibernación y la trae de vuelta a sus sentidos. Sin embargo, ella parece molesta y cansada. George la consuela y le aclara que hizo eso para minimizar su trauma antes de ponerla en línea. Ella se siente confundida, ya que no puede recordar nada, pero George le explica que su software está buscando patrones y tratando de armar las piezas. Le asegura que el proceso puede no ser impecable, pero está funcionando. Al día siguiente, una vez que J3 se calma, George comienza a examinar sus papilas gustativas, presentándole diferentes sabores como vainilla y limón.
También examina su memoria al hacerle leer diversas palabras y la somete a una prueba de empatía. Cuando J3 pregunta el propósito de la prueba, George simplemente responde que esos exámenes le darán mucha información sobre su personalidad. De repente, J3 nota la cicatriz en el rostro de George y él revela que la obtuvo en un accidente. Después de varias pruebas más, George le pide que siga hablando para que su garganta no se sienta entumecida ni tensa. J3 entonces le comenta que ha estado soñando mucho últimamente, pero no está segura si es soñar o recordar. Finalmente, J1 entra y se presenta a J3. George le informa que J1 tiene problemas de movilidad y que en ese entonces no tuvo suficiente tiempo para fabricarle brazos, lo que lleva a J3 a preguntar si la terminará. Él responde que está trabajando en ello y que, con suerte, será completamente independiente. También le muestra a J3 sus capacidades cognitivas y revela que J1 dejó de desarrollarse a la edad de 5 a 6 años. Luego, George usó a J1 como plantilla para la versión 2, que es J2, cuyo cerebro dejó de desarrollarse alrededor de los 15 o 16 años. Finalmente, le muestra una figura de cerebro completamente funcional, que es el suyo. George no es consciente de que J2 los observa por el sistema de circuito cerrado, presenciando todo, incluida la revelación que nunca conoció. Un sentimiento de envidia la domina, incitándola a una posible interrupción de J3. Una noche, mientras George duerme, J2 destruye los dispositivos en el sótano. Al mismo tiempo, George parece recordar a su esposa y sus sueños. George comparte una buena noticia con Jules, diciéndole que su compañía le ofrece un contrato de trabajo por 3 años, donde realizaría una investigación sólida con un prototipo entregable al final. Jules parece muy feliz, lo felicita y le repite lo orgullosa que está de él. Sin embargo, George también le dice que, si acepta la oferta, debería ir a Japón, lo cual sorprende a Jules. Luego, un incómodo silencio se instala entre ellos. George le asegura a Jules que no aceptará si ella no quiere, pero la tensión persiste en el aire. De repente, un auto aparece y choca directamente contra ellos, provocando un grave accidente vehicular. George despierta de la pesadilla por la ruidosa alarma en su estación. Encuentra la ventana rota y J3 ha desaparecido. Su primer pensamiento es que alguien pudo haberla robado, así que se escabulle al sótano para buscarla. Al día siguiente, George sigue sin encontrar a J3, pero no se rinde. Recorre todo el bosque con 2 dispositivos de búsqueda aérea, sin hallar nada. De pronto, Jules aparece. Mantienen una conversación crucial sobre la nueva tecnología llamada Archive. George le explica que los clientes de Archive pueden esperar hasta 200 horas de interacción cara a cara con un ser querido que ha partido. Ella le pregunta por qué querría hablar con una conciencia que ya no está, y él responde que es para poder despedirse adecuadamente. Luego, añade que la extraña. Sin embargo, Jules no parece estar de acuerdo, afirmando que no quiere quedar atrapada en una máquina. Jules desaparece, y George sigue sin encontrar a J3. George regresa a la base a última hora de la tarde. Al abrir un cajón para buscar otro dispositivo de búsqueda, J3 cae sobre él, luciendo débil y frágil, y lo llama monstruo. A George le toma un tiempo calmarla, pero hace todo lo posible por explicarle a J3 lo que sucede para recuperar su confianza. Le dice que posee datos que la computadora logró extraer de los archivos, aunque nunca antes había logrado conectarse a una computadora. Él explica que el cerebro de J3 no es una computadora, pero contiene un elemento bioquímico del cual podría extraer una señal analógica e introducirla en un software de reconocimiento de patrones. Después de un año de pruebas, finalmente vio señales duales. Entonces, creó una plantilla de personalidad y comenzó a desarrollar una versión física, lo que resultó en J1, luego J2, y ahora J3. Le asegura que no hará un cuarto prototipo. Después de conversar un rato, George descubre que J2 llevó en secreto a J3 a la sala de documentos la noche anterior. J2 incluso le dijo que ella sería el reemplazo de la esposa de George en el futuro y que George fabricaría robots más avanzados para reemplazarla, tal como J3 ha reemplazado ahora a J2. Al final, J2 la encierra en el cajón. Tras conocer la versión de J3, George ahora confronta a J2, quien se siente culpable y arrepentida. J2 explica que solo quería que J3 supiera la verdad y no quería herir sus sentimientos, pero George está tan furioso que apaga a J2 y se marcha. George recibe una llamada de Simón, quien le dice que la compañía Archive quiere hablar con él sobre su esposa. La compañía sospecha que basó los 2 robots en su tecnología de Archive y desea examinar de cerca las 2 invenciones. Simón le asegura que su investigación es confidencial. Sin embargo, la compañía aún amenaza con acciones legales en su contra. También le informa que sus abogados están investigando el caso contra George, ya que él transgredió su acuerdo de confidencialidad al permitir que personas externas ingresaran a la casa, lo cual podría ser motivo de despido. Unos días después, George visita a J2 en su estación. J2 nota que algo no está bien con sus piernas y sospecha que George se las dio a J3. George lo niega y le dice a J2 que había tecnología esencial para su trabajo. Durante los días en que J2 estuvo apagada, George estuvo trabajando en la finalización del tercer prototipo. Desmanteló las piernas de J2 y las modificó para mejorarlas.
Una vez que estuvieron mejoradas, se las dio a J3 y cubrió su cuerpo con un medio blanco parecido a la piel. J3 ahora posee una forma humana completa. Por otro lado, J2 se siente deprimida, utilizada e inútil. Ocasionalmente visita las cascadas y realiza largas caminatas, lo que le provoca una pérdida de energía y eventualmente la desconexión. Afortunadamente, J1 está allí para informarle a George lo que le sucedió a J2, pero cuando él examina a J2, no ve ningún daño físico. J2 le dice que no tener daño físico no significa que esté bien. George, molesto, se va y le dice que deberían hablar cuando J2 esté menos dramática. George continúa pasando tiempo con J3, y parecen divertirse mucho, riendo y bailando juntos. Por otro lado, J2 observa a través de la pared y ve cómo su cercanía se fortalece, una imagen que ya no puede soportar. Sintiendo desesperanza e inutilidad, va donde J1 y la acaricia como si se estuviera despidiendo por última vez. Incluso deja una carta de despedida. Sale al exterior en medio de un clima terrible, y de repente, se encuentra frente al lago. Se dirige hacia abajo y lentamente se acerca al agua, causando su propia desconexión y perdiendo sus señales hasta quedar completamente sumergida. George busca impacientemente por todas partes hasta que la computadora anuncia que también perdió la conexión con J2. Casi se desploma por la pérdida. Aunque no puede encontrar su cuerpo, entierra las pertenencias de J2 y le organiza un funeral por la noche. Esa noche, J3 tiene un avance importante, ya que se le da una porción de los datos de la memoria de Jules para que sienta el amor entre Jules y George. J3 se acuesta en la cama de George, y George la confunde con Jules, así que la besa. Pero cuando abre los ojos, ve a J3 y la echa de la cama. Al día siguiente, George continúa dando los toques finales a J3. Mientras J3 está inconsciente, destellos de los recuerdos de Jules siguen apareciendo en su mente, como los recuerdos de un accidente automovilístico donde un oficial de policía anuncia que se necesita una máquina de archive para una persona fallecida. J3 también recuerda a Jules embarazada. Más tarde ese día, Simon llama a George con enojo. Resulta que la compañía Archive descubrió a J2 en el fondo de un lago, lo cual es prueba de que George sustrajo datos de la compañía. Simon decide despedir a George de inmediato. George apaga todos los sistemas de la base porque J3 cree que Simon es la villana. J3 rompe la pantalla con la intención de ayudar a George mientras él no está. J3 atiende una llamada de Jules desde la máquina de Archive y le dice que George no puede atender en este momento y que ella se encargará de él una vez que la presencia de Jules se desvanezca por completo. Jules parece muy confundida al otro lado de la línea, pues no comprende lo que J3 intenta decir. Pero lo que J3 quiere decir es cuando el archivo de Jules expire. George regresa y toma el teléfono de J3, diciendo que no puede explicarlo todo en este momento, pero le asegura que la verá muy pronto. La llamada termina. J3 queda asombrada por lo que ha escuchado y ahora comprende que George tiene la intención de integrar el archivo de Jules en ella. Finalmente, George le revela a J3 que tiene la intención de borrar su conciencia y reemplazarla con la de Jules. Le dice que es la única manera. J3, como cualquier ser vivo, no desea desaparecer, y con frustración le grita que la conciencia de Jules ya no está. De repente, se descompone y saca un arma de un estuche. Le apunta para interrogarlo más sobre lo que realmente está sucediendo y lo que la compañía Archive quiere. George responde que quieren examinarla y profundizar en lo que él ha hecho. J3 está perpleja sobre cómo de repente posee todo ese conocimiento, y sintiéndose desesperada, le dice que nunca tuvo una oportunidad. George se disculpa, diciendo que construyó a J3 porque es su culpa que la conciencia de Jules ya no esté, y que la construyó para que pudieran tener la vida que se suponía que debían tener juntos. En ese instante, J3 se da cuenta de que George es quien ha partido y que se desvanece dentro del archivo. Es ese aspecto de la conciencia de George el que se niega a desaparecer. J3 desea que la conciencia de George trascienda con felicidad junto a Jules. Es por eso que J3 finalmente le da su consentimiento a George para que incorpore el archivo en ella, lo cual él hace de inmediato, ya que no queda tiempo. Después de un breve estado de letargo, J3 recupera la conciencia y actúa como si ahora fuera Jules. George se regocija por un momento hasta que suena el teléfono. El equipo de recuperación de la compañía, que se dirige a recuperar a George y sus robots después de que él decidió ejecutar su subproyecto secreto, desaparece misteriosamente. Sin importar cuán intensamente su subconsciente intente evitar que enfrente la verdad sobre su partida, George finalmente camina hacia el teléfono que suena. J3 le advierte que no conteste, porque la verdad es amarga. Aún así, él descuelga el teléfono y escucha la voz de Jules. Ella rompe en lágrimas y le dice a George que la gente de la compañía Archive le informó que su conciencia está a punto de desvanecerse por completo. Quizás esta sea la última vez que pueda llamarlo. George comprende que su conciencia ya no está presente, y Jules está haciendo su última llamada antes de que se desvanezca. Ella reúne el valor para convencer a su hija de hablar con George e intercambiar sus últimas despedidas. Los ojos de George se llenan de lágrimas al enfrentar la verdad, y finalmente se desvanece. Jules cuelga el teléfono y se marcha, llevando consigo a su hija pequeña. No olvides suscribirte y activar la campana para ver más videos como este.
Gracias por mirar Pelis en Minutos.